Buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal. Hoy tenemos un combo un poco sarcástico, humorístico y súper real que me llega a través de un amigo al que quiero mucho. Somos amigos hace mucho tiempo y que sabe que tengo un canal de meditación cuántica, de cuestionamiento. Él me dice siempre, no hay manera de sacarte del lío. Y yo le digo, ¿de qué lío? Y dice, sí, siempre hagas lo que hagas, incluso metido en lo espiritual, a tope, andas siempre cuestionando cosas. Hemos tenido conversaciones súper interesantes durante muchos años y las seguimos teniendo, y me ha hecho un regalito que ha titulado Meditaciones bufonas. Él en realidad no lo ha titulado meditación bufona, yo he titulado la meditación bufona, y él a modo de carta me ha enviado un texto súper interesante. Me cuenta que también ha meditado algunas veces y me cuenta, porque está siempre súper informado de todo y lo del más allá, y procesa de una manera que a mí me gusta mucho también, procesa mucho la dualidad. Me ha hecho como un listadito de cosas que ha aprendido en una noche de meditación que tuvo no hace mucho. Empezó el relato hablándome de un artista que quizás sea uno de los pintores mejores que ha existido en el mundo. Nada de esto de ahora de pum, tiro la pared, hago colores, eso son el arte. Estamos ya llenos de artistas y comisarios. Él ha utilizado a los bufones de Velázquez, que son unos retratos. Yo los he visto además no hace mucho, que estuve en Madrid, en el Museo del Prado, en julio, y los pude ver y son fascinantes. Retratos de palacio. Y me habla de varios bufones. Los bufones de Velázquez, en realidad, retratados como los retrató Velázquez, y que eran funcionarios de la corona, representaban algo que iba más allá de la pintura. Y era la coincidencia del siglo de oro español, de la literatura más fantástica, junto con la representación de la decadencia de un pueblo y de un país. Claro, esto, visto hace unos años, nos llama la atención y podemos decir, es verdad, esto estaba ocurriendo. Pero si nos miramos ahora a todos nosotros, cómo somos, qué hacemos y qué cosas portamos, cómo pensamos, y de nuevo repito, qué cosas portamos, puede ser que estos 5 bufones de los que él me habla para empezar su meditación bufonesca se hayan multiplicado como conejos y todos en realidad seamos una serie de bufones que, a diferencia de ser funcionarios públicos como eran los bufones de la corte, en realidad seamos trabajadores sin pagar y muy bufonescos, porque algunos somos muy bufonescos en las redes sociales. Por ejemplo, Twitter, Facebook, TikTok, Instagram. Todas estas cosas. Somos bastante bufones. Y es más, algunos tienen muchos seguidores. Algunos hasta ganan dinero, de verdad, siendo unos bufones. Entonces él me dice, mira, Vicente, la primera cosa que me ha llegado durante esta meditación bufonesca que te quiero compartir contigo acerca del estado del mundo y de la sociedad nuestra son 6 bufones de la corte pintados por Velázquez que se llaman, uno era don Sebastián de Morra, el bufón Calabacillas, que era de mirada bizca y sonrisa estúpida, Francisco Lezcano, el niño de Vallecas, que supuestamente era pura inocencia, don Diego de Acedo, que siempre estaba rodeado de libros, don Antonio el Inglés, que tenía una perra mastín casi de su tamaño, y el fanfarrón don Cristóbal de Castañeda y Pernía, más conocido como Barbarrojas. Como veis, me dice mi amigo, algunos aparecen sentados con libros. El del perro mastín es muy importante porque hay un cuadro que es Las Meninas, que si los vais a ver, os cuentan, a mí me lo contaron, alguien me explicó durante la visita lo que había en Las Meninas, pero
como estamos todos para pensar, yo en la Meninas lo que veía, porque los pintores eran pintores con mucha avideza, era una reflexión, un efecto espejo entre el perro mastín que aparece ahí y una de las infantas, cosas de este tipo. Así que, querido amigo Vicente, la primera cosa con la que me he encontrado en esta meditación bufona es que el ser humano ha pasado a través de los años de la representación de un arte hermoso de una sociedad en decadencia, la española, con un siglo de oro de literatura magnífico, a un futuro, a un presente, al de ahora, donde los bufones somos muchos y en lugar de trabajar para el Estado, como eran ellos, trabajamos para las corporaciones de la economía de la atención. Y además todos llevamos un artilugio que es como una extremidad surgida de la nada, que nos acompaña en todo momento y que nos sirve de micrófono o de teatro inmediato. Además de esto, mi amigo, que es muy genial, me habla de que no solamente hemos llegado al punto del bufonismo constante, siendo por ejemplo los grandes bufones los medios de comunicación pagados por el Estado o por las grandes corporaciones o por los grandes ticunes, sino que existía, en época también antigua, un gran bufón o una historia de un gran bufón llamado Triboulet, que consiguió hacer algo que en el fondo la sociedad de ahora repite y repite, repetimos y repite y repetimos, que no tiene ningún significado, que es una bufonada, que muchos creen cuando lo hacen que han conseguido algo, pero en realidad nos lleva otra vez a la estulticia. Esta historia del famoso Triboulet dice así: un día, en la corte de Francisco I de Francia, el bufón Triboulet, y solo con ánimo de alegrar a las personas que allí había, arreó un tremendo cachete al trasero de su cristianísima majestad, el rey Francisco. Al rey Francisco la bromita le sentó como un tiro y le dio la oportunidad de salvar su cuello del verdugo si se le ocurría una excusa por su acto. Una excusa que fuera más ofensiva que el acto mismo. Triboulet se quedó mirando un momento a Francisco I, que era el que tenía la facultad de condenarlo a muerte. Se inclinó con elegancia cortesana y contestó: lo lamento, vuestra majestad, no os reconocí. Pensé que erais la reina. En el cerrado mundo de la corte, la reina era terreno vetado para el ingenio del bufón. Por un lado, había respondido con rapidez y agudeza al requerimiento del rey, pero al hacerlo había cruzado un estricto límite marcado por la propia monarca. Haceros una idea de que en la actualidad este bufón Triboulet existe en forma de periodismo, de todos los colores y de todas las ideologías. Hay gente que se dedica a esto. También es cierto que hay periodistas que son excelentísimos, algunos de ellos, muchísimos de ellos, en los últimos años han sido liquidados del mapa. Entonces hay gente con la que uno no se puede meter, y el bufón Triboulet se había metido con la reina porque el rey le dijo: a ver qué se te ocurre, y claro, se le ocurrió una de risa, pero es que la cosa sigue. Como consecuencia de esta segunda réplica, la condena a muerte se mantuvo firme. En atención a los años de leales servicios, Francisco I otorgó al bufón el derecho de elegir su propia muerte. Por Santa Nimetoques y por San Panzudo, santos patrones de la locura, Triboulet eligió, porque el monarca le dejó elegir, el arte de morir de viejo. Francisco I celebró mucho el ingenio de su bufón y le concedió el retiro de la corte. Con estos dos ejemplos, mi amigo, en lo que llama él una meditación bufona, me lleva
a ponerme en la actualidad de donde vivimos, que es lo que él pretende todo el tiempo. También me recuerda y me pregunta si he visto el documental, película del niño budista de las Alpujarras, Granada, que un maestro budista decidió que era un Buda, la reencarnación de un Buda, y que después de años de meditación y cursitos dijo: ni medito ni soy budista. Es cierto que en ese documental, Oseil creo que se llama, el niño antiguo Buda, ha extraído un montón de cosas que le sirven para su día a día. Y es cierto que es una persona que no depende de un golpe de clic, de un golpe de red social, de un golpe de teléfono para explicarnos algunas cosas, que son bastante sencillas. Mi amiga continúa, dice que en la meditación, ya llegando a un poco más profunda, a decirme que en el estado de las meditaciones, lo que él ha visto, y de las instituciones meditativas y de las técnicas de meditación, que él ha visto y entiende cosas interesantes parecidas a lo de la física cuántica, y entiende también que hay una ideología, o muchas ideologías, mucha propaganda, mucha vacuidad, mucho acoso, mucha evangelización y mucha gente que, en su opinión, son bastantes analfabetas en un sentido de carencia de conocimiento o de imbecilidad, como a él le gusta decir, y a mí también. Por ejemplo, me hace un análisis interesante entre la gente que se refugia en la India durante muchos años, hace los últimos 60, 70 años, encontrando la panacea de la espiritualidad, y que vuelve ciega sin ver los estados miserables de castas. Y me recuerda cómo los ingleses, colonizadores, abusones, todo lo que queráis, todo tienen premio, que llegaron allí, son los que la gente recuerda, mientras que antes de que llegaran los ingleses ya existían, es que había señores feudales que no solamente poseían la tierra, sino que poseían a la gente. Esto todavía existe en partes de la India. Gente que posee a la gente y a la tierra. Dice que le llama la atención, porque él ha estado por ahí también, ver los grados de miseria y del absurdo, y cómo Occidente traga y tranza con todas estas ideologías sin cuestionar nada. Es más, sin cuestionar nada, no, alabándolas y criticando constantemente los estados parareligiosos, como pueden ser los de la Iglesia Católica, incluso el Islam, y los judíos un poquito menos, pero también. Le llama la atención. Dice, como si no hubiesen meditadores en esa Europa de entonces que sirvieran de guía. Digamos que el ejemplo que me pone era un ejemplo de Tagore, que es un escritor que me gusta mucho también, que tenía una escuela del aire libre bajo el árbol y que todo el mundo acepta sin más porque es bajo del árbol. Bajo del árbol nos da la sombra, qué maravilla, oímos los pajaritos, sin entrar en más, pero la gente renegaba y reniega con razón también, no lo digo que no, de las escuelas católicas, que separaban chicos de chicas y separan chicos de chicas, con ideas muy particulares acerca de Cristo, adoctrinamiento y todas estas cosas. Mi amigo me dice que en su meditación lo que ve es un mundo salaz. Y diréis, hostias, qué palabrita se ha inventado este, no se la inventa nadie. Salaz, que está muy inclinado a la lujuria. Estamos en una sociedad, la nuestra, la occidental, llamémosla del progreso, entre comillas, de risa,
pero también extendida porque tiene muchos bracitos como los pulpos que llegan a la India. Además, la India es muy salaz también. La India tiene tantos millonarios como habitantes hay en España. Es decir, la India ella sola, tiene como unos 45 millones de millonarios, que es la población que tiene España. Imaginaros por un segundo esto. Y sí, es una sociedad salaz, lujuriosa. Estamos lujuriosos de todo. Somos una sociedad hipersexualizada, psicótica, dependiente de un telefonito, rápida, voraz, impaciente, mentirosa y miedosa. Además, somos una sociedad totalmente lobotomizada, me dice mi amigo en esa meditación bufonesca. Conforme va hablando mi amigo, a mí me va entrando más tembleque, porque yo le quiero decir, ya, pero amigo, silencio, silencio. Dice, sí, silencio vamos a tener, no te preocupes, pero déjame que te explique algunas cosas. Me dice, una sociedad que tras el COVID nos ha controlado como nunca, donde hemos visto sociedades democráticas eliminando derechos de las personas, engañándonos, donde hemos copiado y copiamos lo que ocurre en China, una sociedad comunista, me repite, y es que él venía de la izquierda. Y no es que se haya ido hacia la derecha, no se ha ido hacia la derecha, lo que se ha ido es hacia la inteligencia, porque la derecha también tiene un tema importante, o lo que llaman derecha. Dice, una sociedad comunista que viene de asesinar millones de personas, que controla millones de personas en todos los ámbitos, que tiene ramificaciones populistas en África porque lo compra todo, en América Latina porque lo compra todo. Pero dice, esto existe también en Europa. Europa financia el comunismo, la Unión Europea financia el comunismo, España financia el comunismo, el populismo y el terrorismo lo financia. Al tener votos les dan derechos y dineritos y nadie dice nada. En esta meditación bufona, que es muy material también, me dice que lo que se llama la economía de mercado es el gran timo de la plutocracia, que nos han engañado como chinos. Y que claro, que él entiende perfectamente que en ese estado de injusticia y de mentira, donde la gente se educa en estados capitalistas, pero que no accede a puestos, vamos a llamarlos capitalistas, de progreso, porque el progreso está controlado y limitado, donde existe nepotismo, donde la corporación se ha comido al Estado y el Estado, que está formado por personas, habla del Estado, pero en realidad tenía que hablar de personas, porque el Estado lo fundamenta y lo crea y lo sostiene las personas que trabajan. Mi amigo, en su meditación bufona, me dice que el capitalismo como tal no existe, se ha viciado, que sigue sin entender cómo puede haber 10 personas, dice que hay más en el mundo, que acumulen la riqueza del mundo. Pero tampoco entiende como los pares del mundo, que somos nosotros, todos nosotros, sigamos a estos personajes. También me habla de qué ha ocurrido en las redes del amor, en las redes de la pareja. El fomento de la discordia, el fomento de la dualidad, el fomento del deseo de cualquier tontería que se nos ocurra, llevada al derecho. El cómo lo minoritario puede apoderarse de lo mayoritario. El cómo hemos pasado de la propaganda comunista, de la propaganda fascista, de la propaganda que existe todavía en las grandes corporaciones, a limitar el uso de la palabra para hacer una propaganda LGTB, trans, como el ser humano
cada vez más es capaz de pasar de hombre a mujer, de mujer a hombre, un combo híbrido, a ser pájaro. De hecho, me puso un ejemplo, me mandó una foto, un vídeo en realidad, de una chica, no recuerdo de dónde, que dice que ella es caballo y de hecho lleva años en los que no anda, sino que corre como un caballo. También me mandó un ejemplo de un elemento en Japón que tuvo la ilusión y tiene la ilusión de ser perro y consiguió un cirujano. Lo que estoy contando no es mentira porque lo he visto, que le metiera el cuerpo dentro de una piel de perro y ese señor, por lo visto, sale por la calle a pasear con los perros y la gente los saluda. Estas cosas ocurren y están ocurriendo, me dice mi amigo. Mi amigo me dice, Vicente, el silencio sería lo mejor que nos podría pasar a todos, pero también en el camino nosotros podríamos hacer un montón de cosas que no hacemos porque estamos dormidos. Por ejemplo, somos totalmente dependientes de lo digital. Si no hay luz y no hay internet, tú no puedes ni ingresar dinero ni sacar dinero de un banco. Es más, me dice, porque sabe mucho de bancos, en los bancos no hay dinero. Es más, si tú depositas, por ejemplo, vaya a poner 2.000, que es poco, 300.000, 500.000. Tu dinero mañana no está en el banco. Es más, ese mismo día desaparece del banco. Tú no puedes ir al banco a sacar nada. Así va contando mi amigo cosas y cosas. También me habla de los coches eléctricos, de la luz eléctrica, de la responsabilidad, de la dependencia. Los niños piensan que los pollos no mueren, vienen del supermercado, que comen golosinas y que el oso, cuando lo ves en un bosque, te va a dar un abrazo, un besito y una patada en el culo. También me dice que sus hijos, o que los chicos jóvenes de unas edades entre 10 y 17 años, no tienen concepto de lo que es la responsabilidad. Ni siquiera tienen concepto de lo que es saludable o no saludable. Es decir, por ejemplo, las dependencias, el alcohol, las drogas, el tabaco, todas estas cosas. El fomento que se ha hecho, por ejemplo, de la marihuana, usos terapéuticos. Pero lo mismo ocurre con lo de la psilocibina. Le comento en ese intercambio que hemos tenido. Digo, una cosa es la psilocibina, los hongos mágicos para curarnos, para entrar en la conciencia, y otra cosa es el mercado de la droga constante, el fomento, compra. Y le dije que yo lo sabía porque tengo una cuenta de Twitter donde estoy en contacto con lo que se publica sobre psilocibina, estudios de todo tipo, pero también tengo algunos amigos que se han hecho amigos que son productores de todas esas cosas y es un mercado diario. Es como cuando haces el curso, no sé, de los 12 pasos, los 20 pasos en un centro y que te lleva y te toca lo más interior de tu vida, de tu conciencia, para superarte, trascender, y no has acabado el curso y te están ofreciendo ir al siguiente. O sea, una especie de dopamina lúdica. Me dice que, como él ve las cosas, la gente estamos insatisfecha y, en un tono pesimista, me dice que no cree que el ser humano tengamos una solución al tema, que la única solución que lo encuentra es la del silencio y la de la no participación. Es decir, tú tratar de buscar una autonomía casi absoluta, que en su opinión pasa incluso por no tener hijos. ¿Para qué? Para no sufrir, para no tener que pelearte contra un sistema que está en contra de todo. Yo le he respondido que pienso lo mismo, que el único cambio es el cambio personal, que hemos perdido la capacidad de disfrutar si no tenemos un bar, un pub, alcohol, Amazon o un telefonito. Pensar por un momento,
me dice mi amigo, ¿qué ocurriría si en lugar de estar en la economía de la atención o en la economía de la gilipollería total, estuviéramos usando la mente a pleno? Por eso, lo último que se le ocurriría a una corporación hoy en día, de esas que contratan a tantos gurús, a tantos autoestimuladores de todo tipo, me da igual porque hay algunos que Alonso Puig, por ejemplo, me gusta muchísimo, y he ido hasta una conferencia de él a ver cómo era, cómo habla, y me llevé unas cuantas sorpresas. Es un excelente comunicador, pero hay cosas que no acabo de comprender o entender, que tanto meditar para estar en una dinámica de orden. Entonces, lo que decía, en esta época de hoy, raramente una corporación de este tipo o aglutinación, empresa aglutinadora de pensamientos o de pensadores motivacionales, que es lo que se lleva ahora, es como, lo llaman, tiene un nombre, sindicado, ¿no? Es como alguien te lleva a varios sitios, ¿no? Pues no llamaría a un Krishnamurti. Raramente llamaría a un Krishnamurti. El mismo Yogananda, en el documental de Yogananda, uno de las personas que participó y que lo conoció, le dijo directamente, puedes hacer lo que quieras, no está mal ni bien, puedes beber, puedes tener 24.000 novias, lo que te dé la gana. Otra cosa es que si tú pones en práctica lo que yo te digo, es que sigas haciéndolo, pero no era una amenaza, no la amenazó, le dijo, prueba a ver esto, si te va o no te va, y luego me cuentas a ver si te cambia o no te cambia, qué te pasa, ¿no? Y esta persona, en realidad, que supuestamente decía que estaba feliz, él reconoce que no es que estuviera feliz, sino que estaba inquieto con su insatisfacción. Es decir, más y más y más. Y si queremos más y más y más. Y queremos más sexo, y queremos sexo más trascendental, y queremos sexo más intenso, y queremos perfección, pero hombres y mujeres, y queremos más dinero, y queremos 1000 coches. Por ejemplo, el grado de estupidez atómica, ¿no?, del ser humano. El deporte como ejemplo de la educación, de la formación, de los valores. Pues tenemos a uno que es brasileño, que se llama Neymar, que le gusta mucho la joda y que decide que se va ¿a dónde? A Arabia Saudita, ejemplo de país humanitario, de derechos humanos, y toda la limpieza de imagen que está haciendo Arabia Saudita es escandalosa. Pero a mí no me asusta porque siempre han ido de eso. Lo que me asusta y me da risa es que personajes como Neymar, que hasta se ha metido incluso en política, o el mismo portugués que tiene nombre de cristiano en el mundo, en el campo musulmán, hagan estas cosas. Y entonces se ha pedido que le tengan allí una colección de coches para moverse por el país del desierto. El ejemplo. A mí me podéis explicar, me pregunta mi amigo, ¿qué tipo de ejemplo tú le estás dando a alguien que le guste el deporte individual, el deporte como compañero? Claro, luego tengo un amigo suizo por aquí que me dijo el otro día, estábamos ahí hablando, es más joven que yo, y además es suizo, tiene mucha pasta, y me dijo, pero a ver, Vicente, ¿pero tú qué coño harías? Y yo la verdad es que le dije, puta, pues no lo sé, porque no está nunca en esa posición. En principio te digo que no me iría a Arabia Saudita, pero claro, tampoco lo puedo decir. La respuesta os puede dejar un poco paradójica, pero no, es que no sé qué decirle. ¿Por qué? Porque también yo aquí he hablado de cómo es posible que la religión católica cree sistemas educativos para educar a nuestros hijos, a vuestros hijos. Yo no tengo hijos, pero que sea en realidad antifamilia. Ellos hablan de familia, pero son antifamilia. Es que pensadlo por un momento. El catolicismo es antifamilia. ¿Por qué? Porque los que mandan no pueden casarse ni tener hijos. Bueno, a ver, los papas eran más golfos. Bueno, no tenían fin. Golfos. De todo tipo, de todos los que le daban a la carne y al pescado. De toda la vida, está súper ahí. Los Borgia, por ejemplo, más golfos imposible. Por cierto, eran por aquí de España, ¿no?
Pero son esas cosas que uno dice, ¿cómo es posible que la Iglesia Católica eduque a nuestros hijos cuando ellos no tienen hijos, ni saben lo que es ser hijo? Ni madre, ni padre, ni el compartir con una mujer. Lo cierto es que yo al suizo le dije, pues creo que no iría, pero la verdad es que como nunca he estado ahí, no me sentí muy bien con la respuesta, porque en realidad dejé la duda de que yo a lo mejor también me podría ir a Arabia Saudita. Bueno, la realidad es que no me he ido, que nadie me ha hecho esa oferta y que estoy aquí. ¿Y qué es lo que pienso? Mi amigo, para despedirse con la meditación bufona, me dice que se ha hecho un descreído, que ama su vida, la vida que ha tenido, con todas las cosas que ha hecho. Él no los llama errores, los llama tropiezos. Aquí siempre hemos hablado de tropiezos. Y ha aprendido, me dice, a quitarse la ira, a quitarse el anhelo, que no la ansiedad, porque a veces se encuentra ansioso, y a admitir quién es y qué es, y a saber y reconocer que hay todo un mundo por descubrir a través de la mente, que está convencido que esto ni es principio ni es fin, y que la mejor lectura y actos que puede hacer son de amor, de aprender a decir no cuando quiere decir no, y de corregirse o pedir perdón si reconoce que se ha equivocado. Os mando un abrazo, que tengáis un excelente día y os dejo con esta cosa distinta de las anteriores, que es una carta audio de un amigo que me habla de una meditación bufona. Hasta mañana.